tiene que escribirla de tal forma que cualquier médico que lea esa historia clínica entienda exactamente lo que entendió quien escribe la enfermedad actual. Cosa que tiene su complejidad, porque para uno tener la posibilidad de escribir una enfermedad actual como corresponde, digamos, con todas las características que debe tener, uno necesita conocimientos de medicina, conocimientos de interrogatorio, y tiene que tener práctica. Es muy importante, o sea, uno aprende mucho haciendo. En este caso, la enfermedad actual tiene que ver con el interrogatorio y tiene que ver, como decían ustedes, con la anamnesis. Eso se adquiere. Ustedes pueden tener una teoría muy importante, conocimientos teóricos que abarquen toda esta área, pero el hecho de hacerlo, el hecho de la práctica es muy importante. Por lo tanto, si alguno ha empezado las prácticas hoy o las empiezan esta semana, es muy importante que tengan la posibilidad, dentro de lo que van a hacer en los hospitales, de estar con los pacientes. Y más allá de lo que es semiología relacionado con el examen físico, la anamnesis es muy, muy importante. Eso, obviamente, mientras más conocimiento tenemos de semiología y más conocimiento tenemos de las diferentes enfermedades, más vamos orientando el interrogatorio. Pero eso también lo da la práctica. Así que es algo que tienen que pedir siempre a los docentes que tengan, en el lugar donde les toque, es el hecho de estar con pacientes. De poder hablar, de poder preguntar, de orientar al paciente sobre las preguntas, sobre lo relacionado a lo que tiene que expresar, y orientarse ustedes también hacia un diagnóstico. Cuando el paciente empieza a hablar, nosotros inmediatamente empezamos a hacer un razonamiento. Y orientamos, digamos, el interrogatorio hacia cuestiones que nos permitan llegar a un diagnóstico. Siempre lo que buscamos es llegar a un diagnóstico, a un grupo de diagnósticos diferenciales, y uno ya también va generando todo un esquema de cuál es el algoritmo que vamos a utilizar para llegar al posible diagnóstico de este paciente, cosa que se ponen en juego, todo este razonamiento, al mismo tiempo que uno va interrogando, ¿sí? O sea, el interrogatorio y la conformación de la enfermedad actual en la historia clínica no es algo automático, como puede ser, por ejemplo, los antecedentes de una persona. ¿Sí? Los antecedentes de una persona, en general, lo podría llenar hasta un administrativo, ¿sí? Patologías previas, de cuándo las tiene, medicamentos que toma, son cuestiones bastante mecánicas que hay que saberlas y hay que hacerlas bien, pero no tienen, digamos, no se necesita un conocimiento muy importante en cuanto a lo que van a hacer ustedes, que es medicina, para tener en esta parte de la historia clínica correctamente. A diferencia de lo que es el motivo de consulta y de lo que es la enfermedad actual, de lo que vieron el otro día. Bueno, hoy vamos a ver, cuando se hagan las 12:30, vamos a ver el estado actual de semiología. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído algo, no sé cómo están sus tiempos, cómo está organizada la facultad, la universidad, para que ustedes tengan la posibilidad de ir estudiando estos temas antes de los teóricos en sí mismos. ¿Han podido estudiar para hoy? Si yo les pregunto, estado actual, ¿qué implica? La conciencia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué? Entonces, ¿en dónde está el estado actual? ¿En qué parte de la historia clínica? En el examen físico. Muy bien, exactamente. Es el Sí, estado forma actual parte de la completo primera de todos los parte órganos del del sistema. Exactamente, el estado actual, dijeron conciencia, es una parte del estado actual. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? ¿Qué es el estado actual? Básicamente,
es como encontramos al paciente en un primer encuentro, a la hora de Exactamente, realizar. ¿no? Exactamente, son las características relacionadas con lo que vemos, fundamentalmente, y nuestra primera impresión de lo que vemos del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a describir en el estado actual? Y bueno, vamos a ver el estado general del paciente. Eso, obviamente, hay mucho de esto que son apreciaciones de tipo subjetivas. El estado general del paciente puede estar bien, regular o mal. Obviamente que es una apreciación que hacemos nosotros como médicos, que lo vamos a escribir en una historia clínica. Vamos a evaluar el estado de conciencia. Esto es algo que lo podemos hacer en forma rápida, ¿sí? Si nosotros entramos a la habitación del paciente, lo saludamos e inmediatamente el paciente está con los ojos abiertos, nos reconoce, nos saluda, nosotros le preguntamos el nombre y nos dice quién es, pues rápidamente podemos decir que este paciente por lo menos tiene un estado de conciencia o de vigilia aceptable. ¿Qué vamos a evaluar en el estado actual? Vamos a evaluar la fase del paciente, ¿sí? La fase, ya vamos a ver cómo se define, pero tiene que ver con las características de la cara, en relación con el color, en relación con la estructura de la cara y en relación con el estado de ánimo que tenga el paciente en el momento que lo estamos viendo y que nos puede expresar la presencia de algunas patologías que las podemos llegar a sospechar por las fases del paciente. Algo que vamos a evaluar también es la marcha del paciente. Vamos a evaluar la marcha, obviamente, eso es una característica que vamos a ver si hacemos caminar al paciente. El paciente si está internado en un hospital y está acostado, bueno, deberíamos pedirle que se levante y camine, o si estamos en un consultorio, rápidamente cuando el paciente entra, uno puede llegar a apreciar el tipo de marcha que tiene, y en base a eso, sacar algún tipo de conclusión de las patologías que pueda llegar a tener este paciente. Vamos a ver la actitud también, que tiene que ver la posición que tiene el paciente en el espacio, si está sentado, si está acostado, si está parado, y en cada una de ellas qué características podemos evaluar que nos permiten llegar también a orientarnos sobre alguna enfermedad específica. Básicamente, eso es lo que vamos a ver en estado actual. Bien. El examen físico general, esto es muy importante. Ustedes cuando vayan a hacer el examen físico de un paciente, tienen que estar dadas las características mínimas para que el paciente se sienta cómodo ante el examen físico que vamos a realizar nosotros y para que nosotros, como examinadores, tengamos condiciones adecuadas para que nuestro examen físico tenga el valor que merece. Entonces, ¿dónde deberíamos revisar al paciente? Bueno, en un lugar correspondiente a que tenga en cuenta, digamos, el pudor del paciente, que tenga en cuenta las posibilidades de que el paciente no se sienta invadido. Siempre lo ideal es un lugar bien iluminado, con una temperatura agradable. Obviamente, si vamos a hacer que el paciente se retire alguno de sus ropas, necesitamos que el ambiente donde estemos tenga la temperatura adecuada para no crear ni frío ni calor. Otra cuestión que también es muy importante es pedir permiso, ¿sí? El paciente no sabe lo que vamos a hacer. Nosotros si vamos a ir a palpar un hígado, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, pero el paciente no. Entonces es de buena práctica ir explicándole y pidiéndole permiso al tipo de herramienta o de actitud semiológica que vamos a hacer sobre el paciente para evitar, digamos, para mantener una relación médico-paciente correcta como corresponde. Bien. Vamos a empezar con la conciencia. Como yo les explicaba recién, uno cuando entra a la habitación del paciente, lo primero que va a ver es si el paciente está despierto o está dormido. Digamos, sería el primer contacto que vamos a tener con la conciencia del paciente. Dentro de los componentes que forman parte de la conciencia, recuerden que tenemos el estado de vigilia y sus alteraciones, el conocimiento
que tiene que ver con la corteza cerebral y tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Y la conducta, que esto habla de que tienen que estar indemnes algunas conexiones del sistema nervioso central para que sean correctas. Todo esto lo vamos a evaluar a la hora de hacer el estado actual del paciente. Bien. Vamos a evaluar fundamentalmente el estado de vigilia, la atención, la percepción, la orientación, el lenguaje, memoria, afectividad e inteligencia. ¿Cómo vamos a evaluar la vigilia? Ustedes saben que vigilia, ¿qué significa? Si está despierto. Exactamente. Vigilia forma parte de lo que es la evaluación cuantitativa del estado de conciencia. Nosotros vamos a valorar lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo hace referencia pura y exclusivamente a qué alteración tenemos en cuanto a la relación que hay entre el sueño y trastornos de la apertura ocular relacionados con la afectación de la conciencia. ¿Sí? Tenemos dos extremos: vigilia, es el paciente que está despierto, o sea, el hecho de que tenga los ojos abiertos es un paciente que está vigil, y el otro extremo es el estado de coma. En el estado de coma, el paciente no abre los ojos bajo ningún tipo de estímulo que le hagamos nosotros. Los estímulos pueden ser básicamente verbales, pueden ser de tipo táctiles o pueden ser de tipo nociceptivo, es decir, generar un dolor en alguna parte del cuerpo para ver si el paciente tiene alguna reacción, fundamentalmente a la hora de abrir los ojos. El paciente puede tener reacciones de tipo motoras, algunas de tipo verbal, pero lo que nos habla de conciencia básicamente, de conciencia cuantitativamente hablando, es el hecho de que el paciente en algún punto abra los ojos. Atención es una característica que está en relación, que la hablamos rápidamente, viendo si el paciente, cuando entramos a la habitación o cuando el paciente entra al consultorio, rápidamente se pone en contacto a nuestra mirada, si entiende rápidamente lo que le estamos preguntando, ¿no? si tiene la capacidad de responder a lo que le estamos preguntando. Percepción, esto es un poco más complejo de evaluar, lo vamos a ver enseguida. Orientación la podemos dividir en dos partes: la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. Orientación autopsíquica tiene que ver con las características propias del paciente. Eso puede estar definido, por ejemplo, por el nombre, nosotros le preguntamos cómo se llama, puede estar definido por la edad, por la fecha de nacimiento, ¿sí? Esas características propias del paciente son las que definen una orientación autopsíquica. Entonces son preguntas que debemos hacerle. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su documento de identidad? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Qué edad tiene? Todo este tipo de cuestiones relacionadas con su estructura propia son las que definen la orientación autopsíquica. Alopsíquica significa de afuera del paciente. Y ahí lo podemos dividir en orientación relacionada con el tiempo o relacionada con el espacio. Relacionada con el tiempo tiene que ver básicamente si el paciente se orienta en cuanto al tiempo actual que está pasando. Tiene que ver desde en qué año estamos, cuál es la fecha exacta en la que estamos en este momento. Podemos hacerle preguntas sobre la estación del año, también a ver si el paciente está orientado, y podemos hacerles preguntas relacionadas con características de tiempo, como por ejemplo referir cosas que han pasado hace 5 años o hace 10 años, que nosotros conozcamos del paciente, a ver si está en condiciones de responder. En cuanto a lo espacial, tiene que ver con una cuestión geográfica de en qué lugar está el paciente, digamos. Se responde, lo que tiene que responder el paciente es a la pregunta en qué lugar estamos. Ese lugar puede ser su casa, puede ser un hospital, puede ser un consultorio, puede ser una obra social. Son cuestiones que el paciente tiene que rápidamente responder y
responder correctamente para que nosotros evaluemos y digamos que ese paciente tiene una orientación espacial correcta. Ante respuestas diferentes a lo correcto en cada una de estas preguntas, nos habla de una desorientación. Esa desorientación puede ser autopsíquica, ¿sí?, referido al paciente en sí mismo, alopsíquica, es decir, alrededor de él, en tiempo y espacio, y ahí definiremos si puede haber una desorientación, puede solamente estar afectada, por ejemplo, el área cronológica, es decir, la orientación en tiempo, o solamente afectada lo que es la orientación en espacio, o ambas. ¿Sí? Cuando nosotros detectemos alguna de estas cuestiones, debemos agregar a la historia clínica. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí. Bueno. Yo por ahí le voy a preguntar porque no sé si se me corta. Bueno, el lenguaje tiene que ver, obviamente, que tiene que hacer referencia a características muy personales de las personas, valga la redundancia. El lenguaje tiene que ver, obviamente, de dónde hemos nacido, qué idioma han hablado nuestros padres, en qué contexto de idioma hemos estado. Tiene que ver con nuestra historia personal. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta que hay personas que, según su historia personal o en relación con el lugar donde han nacido, por ahí el lenguaje puede estar correctamente, puede estar, digamos, sin alteraciones y que nosotros no podamos definirlo bien por esto que les he explicado. Pero en realidad lo que uno ve es la afluencia del lenguaje, que el paciente responda en tiempo y forma, y el contenido del lenguaje, ¿sí? Que lo que uno escucha del paciente tenga que ver con algo real, con algo tangible, y que digamos, tenga una organización en su estructura. Memoria, ya lo vamos a ver, la memoria, hay un test que se llama Mini-Mental Test, que aparte de ver el tema de atención, percepción, orientación, vigilia, lenguaje y demás, hace mucho hincapié en lo que es la memoria, y es un test que no lleva más de 5 minutos en realizar, y uno puede rápidamente saber si el paciente tiene algún tipo de alteración de la memoria. Ya van a ver que el Mini-Mental Test tiene algunas características relacionadas, por ejemplo, con hacer cálculos matemáticos, entonces hay que tener mucho cuidado en personas que no tengan conocimiento de cálculo matemático, obviamente esa parte no la van a poder contestar y no está en relación con una alteración de la memoria, ¿sí? Está en relación con los conocimientos previos del paciente. La afectividad tiene que ver con el estado de ánimo, básicamente, que eso lo vamos a ver con la fase, parte de la fase que vamos a ver, o sea, la estructura facial del paciente tiene que ver con la afectividad, vamos a ver si está contento, si está triste, si está ansioso, si está deprimido. Todas esas características hablan de afectividad. Y la inteligencia, ustedes saben que es una evaluación bastante compleja, la inteligencia abarca un montón de áreas, por lo cual hay test específicos para hablar de inteligencia que no son, digamos, el motivo de esta clase, son test bastante complejos de realizar y los hace gente que está entrenada. Este es el Mini-Mental Test, que es algo que se podría hacer en la primera evaluación que hacemos del paciente, donde evalúa orientación, que es más o menos lo que yo les explicaba, temporal y espacial, repetición inmediata, esto tiene que ver con toda la estructura en general del sistema nervioso central, atención y cálculos. Acá obviamente el paciente tiene que debe saber de matemáticas. Si es un paciente que es analfabeto o que no tiene formación en matemática, obviamente que no lo va a poder responder y no significa que tenga una alteración en la memoria. Memoria, acá se le pide que repita 3 palabras previas, se le dice que elija 3 palabras, uno le dice 3 palabras al principio del interrogatorio, cuando termina les pide que las exprese, y ahí marcamos el tema de la memoria. Y el lenguaje, el paciente verá si nomina, le mostramos un lápiz que diga qué es lo que es, le mostramos el reloj, y el paciente tiene que definir qué es lo que está viendo, que repita frases, como toma este papel con frases como, no sé, esta Fanta está fría, ese tipo de frases, a ver si el paciente la entiende y puede llegar a expresarla. Darle órdenes, nosotros podemos ver si el paciente responde a órdenes simples. Simple significa que es una orden, por ejemplo, abre la boca, es una orden simple, u órdenes complejas, que son órdenes que tienen varias órdenes en sí mismos de acción sucesiva. Por ejemplo,
saque la lengua, luego cierre los ojos y por último levante el brazo derecho. Y vemos qué capacidad tiene el paciente de darnos esa respuesta a la orden. Bien. Eso es lo más importante. Por lo último, hay un cuestionario que tiene que ver con que el paciente tiene que dibujar esto que estamos viendo ahí, y el puntaje total lo vamos a escribir en esta parte del cuestionario, y a mayor puntaje, digamos, las estructuras están conservadas, a menor puntaje hablamos de que hay alguna alteración en alguna de estas áreas, pero fundamentalmente de la memoria. Bueno, este es bastante sencillo de realizar y nos puede orientar rápidamente. La mayoría de nosotros, si hiciéramos este tipo de mini mental test, deberíamos tener un puntaje de 30 de 30. Eso sería lo normal. Bien. Alteraciones de la conciencia pueden ser cualitativas o cuantitativas, esto es más o menos lo que habíamos hablado. En cuanto a lo cuantitativo, lo que hablamos recién, vamos a empezar con lo cuantitativo. Que van desde el estado de vigilia, que es la presencia de ojos abiertos, a el coma, que el coma tiene diferentes profundidades, por decirlo de alguna forma. Y en el intermedio, entre lo que es la vigilia y el coma, existen dos estados. Uno es el de somnolencia o hipersomnia, lo van a leer por ahí, que es el paciente que tiene los ojos cerrados, pero ante estímulos de tipo verbales los abre e incluso puede expresar parte de su contenido de conciencia. El paciente está dormido, nosotros lo llamamos, abre los ojos, y si nosotros no lo seguimos estimulando verbalmente, lo cierra. Eso es somnolencia. ¿Sí? El segundo paso es el de estupor. En el paciente estuporoso, nosotros para que logremos que abra los ojos, necesitamos hacer un estímulo de tipo nociceptivo, es decir, realizar alguna maniobra que genere dolor en alguna parte del cuerpo para ver si el paciente abre los ojos. Si ante estímulos nociceptivos el paciente abre los ojos, pero al ceder este estímulo el paciente vuelve a cerrarlo, decimos que ese paciente está en estupor o sopor, como leen ahí. Las maniobras para generar dolor no es que vamos a hacer, digamos, lo primero que se nos ocurre. Cuestiones que podemos hacer es comprimir fuerte alguna de las uñas de la mano. Eso también nos va a permitir evaluar algún tipo de respuesta motora, como ya vamos a ver enseguida. Podemos comprimir con los nudillos el esternón del paciente, ¿sí? Con cierta fuerza, no lo hagan con mucha fuerza porque no podemos llegar a lesionarlo, pero con cierta fuerza es un lugar bastante sensible que genera dolor. Y por último, la manera de Fox, que es la compresión de las apófisis estiromastoideas bilaterales con fuerza, es una zona donde genera bastante dolor y el paciente puede dar como respuesta la apertura ocular. Si ante maniobras, si espontáneamente no abre los ojos, si ante maniobras relacionadas con los sonoros, o maniobras relacionadas con estímulos nociceptivos, el paciente no abre no hay una apertura ocular, hablamos que el paciente está en coma. Después va a tener que ver la profundidad de coma con el tipo de respuesta motora que nos va a dar ese paciente. A los estímulos, obviamente, estímulos nociceptivos, es decir, estímulos dolorosos. El coma puede ser superficial, de sinergia flexora, de sinergia extensora y profundo. Esto tiene que ver con lo que les decía recién, es decir, con la manifestación motora que va a generar el paciente ante un estímulo nociceptivo. Para ver esto vamos a ver la escala de Glasgow, que es bastante interesante a la hora de evaluar. La escala de Glasgow es una escala que nació fundamentalmente para lo que es traumatismo encefalocraniano. Digamos, su principal aplicación es en ese tipo de patologías, pero después ha ido creciendo y se ha usado en otras patologías, incluso cuando uno describe el sistema nervioso central. La escala de Glasgow es algo que uno llena frecuentemente. Normalmente, digamos, lo expresamos en la historia clínica. La escala de Glasgow tiene, digamos, evalúa respuestas en tres áreas, en la ocular, en la verbal y en la motora. La escala de Glasgow va de 3, es lo mínimo, a 15, es lo máximo, donde 15 es la respuesta correcta de cada una de estas áreas evaluadas, y 3 es la ausencia de respuesta en las 3 áreas evaluadas.
¿Qué vamos a evaluar? Bueno, la apertura ocular, lo que habíamos expresado recién en relación con el estado de conciencia de tipo cuantitativo. Si la apertura ocular es espontánea, el paciente tiene los ojos abiertos, se coloca un 4, si es ante un sonido 3, si es ante un estímulo doloroso 2, y si no hay apertura ocular, a pesar de un estímulo doloroso, ponemos 1. La respuesta verbal la vamos a valorar en 5 orientadas, es decir, el paciente que tiene una habla fluente y que nosotros entendemos que ese paciente está bien conectado. Confusa, cuando el paciente habla, pero lo que dice no tiene sentido con el contexto o no tiene relación con la pregunta que hemos hecho. Inapropiada, cuando acá las frases, digamos, no tienen sentido, es decir, el paciente habla con palabras, pero esas palabras no tienen conexión en sí mismas. Le ponemos un 3, incomprensible, cuando el paciente hace sonidos, puede ser un grito, puede ser una letra, pero que no tiene ningún significado, le ponemos un 2, y si no hay ningún tipo de respuesta verbal, ponemos 1. Respuesta motora, esto por ahí es un poco más complejo de entender, pero tiene que ver también con lo que vimos recién, la profundidad del coma, es la respuesta motora. Respuesta motora normal es el paciente que obedece órdenes, como habíamos dicho recién. Cierre los ojos, levante la mano, abra la boca. Bueno, ese tipo de cuestiones motoras nos habla que el paciente está en un 6. Localiza estímulo, es el que sigue. Este es, por ejemplo, el paciente que no abre los ojos, digamos, localiza estímulos a menor escala. Ya estamos hablando de que un paciente normalmente está en coma. Localiza estímulos es cuando nosotros generamos un dolor en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, lo que yo les decía de comprimir alguna de las temas de los dedos. Si el paciente sabe, con la otra mano localiza el lugar, o por ejemplo, comprimimos el esternón, y el paciente con la mano intenta sacar el estímulo nociceptivo, este paciente localiza el estímulo y le ponemos 5. Si el paciente hace, ante el estímulo, hace una flexión normal como reflejo, sin localizar el estímulo, sin tratar de evitar el estímulo doloroso, ponemos 4. El 3 es flexión anormal, acá estamos hablando de un paciente con decorticación, es decir, cuando nosotros generamos un estímulo doloroso, el paciente hace una flexión de los 4 miembros que es característica. El segundo escalón es respuesta extensora, es decir, acá estamos hablando de descerebración, donde el paciente ante estímulo doloroso hace globalmente una respuesta extensora en miembros superiores e inferiores, y por último, sin respuesta. Esto que ven acá está en relación con las profundidades del coma que habíamos visto recién. O sea, ya sabemos que para que haya coma, el paciente no tiene que abrir los ojos, pero puede haber algún tipo de respuesta motora. Esta respuesta motora, si está en relación con una flexión normal o localización del estímulo, decimos que es un coma superficial. El paciente hace una flexión de corticación al estímulo doloroso, decimos que es sinergia extensora, y ya obviamente estamos hablando de mayor profundidad, con mayor daño de la conciencia de ese paciente. Si al estímulo doloroso genera una sinergia flexora, hablamos de un coma de sinergia flexora, digamos, la redundancia. Si el paciente no realiza ningún tipo de movimiento ante estímulo doloroso, decimos que el paciente tiene un coma de tipo profundo, y si nos vamos a la escala de Glasgow, tendríamos un paciente con un Glasgow de 3. No podríamos tener un Glasgow menos de 3, excepto que vayamos a valorar a algún paciente que tenga alguna alteración en alguna de estas áreas que no nos permita evaluarla. Por ejemplo, un caso muy común es un paciente que está en terapia intensiva y está intubado, conectado a una máquina. Obviamente que la respuesta verbal no la vamos a poder evaluar, ¿sí? Entonces ahí acortamos el Glasgow, vamos a usar solamente la apertura ocular y la respuesta motora. En ese caso, el valor máximo que podemos tener es 10 y el valor mínimo es 2. Eso lo tenemos que aclarar en la historia clínica, que la respuesta verbal no se puede evaluar porque el paciente está intubado, y solamente valoramos la apertura ocular y la respuesta motora. Hay otros estados en los que puede evolucionar el daño cerebral, sobre todo el daño de la corteza.
llevando a dos estados que son complejos, que no son frecuentes, por suerte, que están en relación con lo que se escucha normalmente, que es el estado vegetativo crónico. En el estado vegetativo, la apertura ocular está conservada, o sea, el paciente está vigil, pero hay ausencia del resto de la respuesta. No hay un entendimiento de las órdenes, no hay expresión de ningún tipo. ¿Sí? Estos estados vegetativos generalmente se ven con alteraciones del tronco, de la corteza fundamentalmente, o del tronco, y tienen una vez diagnosticado el estado vegetativo crónico, las posibilidades de reversibilidad de estos cuadros son casi ninguna. Pero el paciente está vivo. Síndrome de clausuramiento es cuando se afectan, algunas, estos sí son lesiones del tronco básicamente, que afectan cuestiones motoras generales, donde el paciente solamente queda con la motilidad ocular, no pudiendo mover otro músculo del cuerpo, y con una conciencia normal. O sea, el paciente no solamente está vigil, está con los ojos abiertos, sino que entiende perfectamente lo que uno le dice, pero tiene la incapacidad total de expresar algún tipo de movimiento que no sea el movimiento ocular. Y hay un concepto que es muy importante, que es el de muerte cerebral. Muerte cerebral es un diagnóstico que define muerte clínica. O sea, una vez que nosotros diagnosticamos muerte cerebral, por más que el paciente tenga presión, tenga frecuencia cardíaca, obviamente va a estar conectado a un respirador, porque si hay muerte cerebral, el centro respiratorio está abolido. Podemos hacer el diagnóstico y es muy importante a la hora de lo que es la donación de órganos. Muerte cerebral es lo que conlleva a que un paciente que ha expresado que no ha dejado de expresar su necesidad sus ganas de donar, bueno, una vez que nosotros diagnosticamos muerte cerebral, ese paciente puede ser donante de órganos. Para diagnosticar la muerte cerebral, obviamente no tiene que haber ningún tipo de reflejo. Después, cuando veamos la parte del sistema nervioso central, vamos a ver que hay reflejos de los pares craneales, como puede ser el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, todo eso, el reflejo tuxígeno, el reflejo nauseoso, son todos son reflejos que se articulan a nivel del sistema nervioso central. La ausencia de estos reflejos nos puede hablar de una muerte cerebral, y lo que termina diagnosticando esta instancia es o un electroencefalograma plano, que se tiene que repetir, por lo menos tiene que estar separado por 6 horas de diferencias, porque hay algunas enfermedades, más que enfermedades, intoxicaciones con algunos fármacos, como por ejemplo barbitúricos, que asemejan una muerte cerebral. El paciente está en coma, largo de 3, podemos tener un electroencefalograma plano, pero a medida que se metaboliza el barbitúrico, el paciente empieza a despertar y obviamente no está en muerte cerebral. Y el otro estudio que se usa es el ecodoppler transcraniano, donde uno ve la ausencia del flujo cerebral. Con eso es suficiente como para diagnosticar una muerte cerebral, y si el paciente lo refirió previamente, puede ser donante de órganos. Eso en cuanto a lo que es cualitativo. Lo que es cuantitativo, Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Perdón que interrumpí. Cuando dice No, por muerte favor. cerebral, que se corrobora con el electroencefalograma, ¿cada cuánto? ¿Cómo? ¿Cada cuánto? No escuché la última parte de la pregunta. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Sí? No, le quería preguntar, ahí cuando menciono lo de muerte cerebral, que se corrobora con el electroencefalograma, Sí. ¿sí? Bien. Dijo que tiene que dar plano el electro por cuántas horas. No, tiene que haber 2 electroencefalogramas separados por 6 horas uno del otro, y los dos tienen que dar una línea plana. Ah, bien. ¿Y de los barbitúricos cómo era la excepción? Claro, hay algunas intoxicaciones, como por ejemplo los barbitúricos, el fenobarbital, por ejemplo, que
digamos, hace que desaparezca toda función del sistema nervioso central. El paciente va a estar en coma, va a estar con un Glasgow de 3, y si nosotros le hiciéramos un electroencefalograma nos puede dar una línea plana, y como es una cuestión dependiente de un fármaco, el cual una vez que se metaboliza el sistema nervioso vuelve a funcionar, es algo que tenemos que siempre tener en cuenta para no diagnosticar una falsa muerte cerebral y cometer un error gravísimo, por la implicancia que tiene esto. Entonces, acuérdense de las intoxicaciones, sobre todo, ¿eh? Y este se realiza 3 horas. No, 6 horas de separación. Ah, también son 6 horas, bien. Pensé que era menos. Gracias. Claro. Está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en cuanto a las alteraciones cuantitativas, tienen que ver más que nada con cuestiones de tipo de lo que es salud mental o psiquiatría, ¿eh? Si no lo han cursado, lo van a cursar, y tienen que ver con estados confusionales, síndromes confusionales agudos, síndromes confusionales crónicos, alucinaciones. Obviamente acá entran todo lo que son las psicosis. Ahí, obviamente, lo que es la orientación autopsíquica, del que hablamos recién, tiene que ver con estas alteraciones cualitativas, ilusión, delirios o estados delirantes. Recuerden, los estados delirantes tienen que ver más que nada con respuestas delirantes en relación con alguna enfermedad. Y recuerden que no está acá el delirium, que es la presencia de un estado delirante secundario a la presencia de un tóxico o a un síndrome de abstinencia cuando sacamos el tóxico que el paciente está acostumbrado a consumir. Esos son delirium. Bueno, ¿alguna consulta sobre estado de conciencia? Aproximadamente, ¿cuánto debería yo tardar en hacerlo de la escala? En evaluarla. ¿La escala de Glasgow? Sí. 1 minuto. Es muy rápido. Si ustedes entran, el paciente se moviliza, está con los ojos abiertos, ya ha hablado normalmente, tiene un Glasgow de 15. Ese es sencillo. Después, cuando hay alteraciones de la conciencia, que lo vamos a ver porque básicamente el paciente no va a tener los ojos abiertos. Bueno, ahí vamos a ver si le hablamos y abre los ojos, si necesita que lo estimulemos de otra forma para que abra los ojos o no los abre, y ahí ver el tipo de respuesta verbal, que lo hacemos al mismo tiempo que evaluamos la ocular y al mismo tiempo que evaluamos la motor. Gracias. Nada. Bueno, facies. ¿Qué saben ustedes de facies? ¿Alguno ha leído algo de facies? Yo me imagino que sí. Hace referencia a la expresión facial del paciente, que puede ser normal o no, y es acorde a alguna patología específica. Muy bien. Exactamente, muy bien. Digamos, algunas definiciones lo expresan como la combinación de los músculos agonistas y antagonistas de la cara que dan una expresión en particular. Otro punto muy importante que uno tiene que ver en una facie está en relación con la coloración. Esto es lo que yo les decía al principio. Cuando hablamos de facie vamos a ver 3 áreas fundamentalmente. Uno es la configuración, ¿sí? Que es el tipo de cara que tiene el paciente, nos va a orientar hacia alguna patología, la coloración y expresión fisionómica. Esto que tiene que ver con el estado digamos, de ánimo que tiene este paciente en ese momento. Si está llorando y está triste, bueno, la expresión fisionómica va a ser de un paciente triste. La coloración, yo quiero que no han visto todavía piel y fanera, ¿no es cierto? No, lo que viene después. Pero ¿qué les parece que podemos ver en la coloración de la cara? La mucosa, conjuntival, Bien, vamos a ayuval. ver siempre a ver piel y mucosa. Muy bien. Eso
Eso es importante, pero ¿qué es lo que le da el color a la piel? ¿Cuál es el elemento fundamental que le da el color a la piel? La Dos hemoglobina. elementos fundamentales que le dan el color a la piel. La hemoglobina. Muy bien. Muy bien. O sea, parte fundamental del color de la piel y de la cara también está en relación con la sangre. ¿Sí? Y en la sangre podemos tener diferentes alteraciones que nos van a alterar el color. Una es la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Qué podemos ver? ¿Qué alteraciones podemos ver con la hemoglobina? Palidez, cianosis. Anemias. Muy bien, palidez, cianosis, ¿qué más podemos ver? La ictericia. ¿Saben cómo se...? No, eso no tiene que ver con la hemoglobina. Bueno, en realidad sí, pero no tiene que ver con el estado de la hemoglobina en ese momento. Eso tiene que ver con una sustancia que está en la piel. En este caso, la bilirrubina. Pero digamos, si hablamos de la hemoglobina específicamente, podemos tener menos hemoglobina y vamos a tener palidez, porque estamos ante una anemia. Podemos tener hemoglobina. ¿Qué es lo que es la cianosis? ¿Cómo se define la cianosis? Bajo nivel de oxígeno. Claro, en realidad la cianosis es la coloración azul, que se pone de manifiesto. ¿Qué es lo que es azul? Lo que es azul es la hemoglobina reducida. Cuando la hemoglobina reducida en la sangre es mayor de 5 gramos por decilitro, la sangre se vuelve azul. ¿Mm? Eso es cianosis. Y lo otro, ¿qué otra alteración podemos tener? Un aumento de la hemoglobina. ¿Eso cómo se manifiesta? Gente que tiene una poliglobulia, tiene muchos glóbulos. ¿Cómo va a estar la cara, la piel? Rubicundo. Ruborizada. Muy bien. La palabra es rubicunda. Muy bien. Esto lo podemos ver. Un paciente que tiene una policitemia, perdón, una poliglobulia, primaria o secundaria, una de las manifestaciones es la rubicundez, que la vamos a ver en toda la piel, pero es muy manifiesta a nivel de la fase. Después dijeron la bilirrubina, obviamente, el aumento de la bilirrubina en sangre produce lo que ustedes conocen como ictericia, y la ictericia, ¿dónde la vamos a ir a buscar? Fundamentalmente, ¿en qué parte de la cara? En la esclera. Bien, en la mucosa, ¿eh? En la mucosa ocular, y también lo podemos hacer en la mucosa yugal. ¿Sí? O sea, primera manifestación es más fácil de ver a nivel conjuntival que a nivel de la piel, sobre todo cuando la ictericia es leve. Si el paciente tiene valores de bilirrubina muy, muy altos, bueno, la ictericia se manifiesta, digamos, apenas vemos al paciente. Y recordemos, bueno, cuando vean ictericia, recuerden la pseudoictericia, que es una alteración de la pigmentación de la piel en relación con la presencia de pigmentos que son los carotenos, los betacarotenos que tienen algunos alimentos. Entonces, las personas que consumen mucho caroteno en su dieta tienen una coloración amarilla, pero a diferencia de la ictericia normal, no afecta las mucosas, porque no afecta la sangre, lo que afecta es la piel. ¿Y qué otra característica es importante que nos da la coloración de la piel? Uno, hablamos de la sangre, ahí vamos a tener anemia, rubicundez, cianosis, ictericia. ¿Y qué otro elemento también juega un papel muy importante en la coloración de la piel? Los melanocitos, la melanina. Muy bien, exactamente. La melanina, ¿eh? De hecho, nos va a dar características de tipo racial y nos va a dar características en relación con algunas enfermedades. Podemos tener, y a su vez, digamos, las alteraciones de la melanina, de la coloración de la piel, las podemos dividir en generalizadas o localizadas. Podemos tener una parte del cuerpo con mayor depósito de melanina o menor depósito de melanina, y eso configurará alguna patología o no. Ejemplo de ello, por ejemplo, es una cicatriz. A veces las lesiones en la piel, con el tiempo, generan un aumento del depósito de melanina y generan cicatrices con coloración más oscura que el resto de la piel. Tenemos enfermedades, por ejemplo, hay una enfermedad inmunológica que afecta al melanocito, y genera alteraciones localizadas de falta de melanocitos y falta de melanina, que por ejemplo es el vitiligo.
Esto lo podemos diagnosticar y ver con la simple observación. Bien. Recuerden, bueno, hay enfermedades que producen alteraciones en los depósitos de melanina a nivel sistémico. Uno muy común y que es bastante preguntado es la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Nosotros tenemos una enfermedad de la glándula suprarrenal. Es importante que lo que falle sea la glándula. Como estímulo, ustedes saben que la regulación de la suprarrenal está dada por múltiples factores. Bueno, son varios, pero fundamentalmente en la parte mineralocorticoidea está dada por una hormona hipofisaria que se llama ACTH. Cuando nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal, la hipófisis lo capta y genera mayor ACTH. Esta ACTH proviene de una molécula más grande, que es la proopiomelanocortina, o POM, que a su vez tiene una porción que genera la hormona melanocito estimulante. Entonces hay mayor liberación de hormona melanocito estimulante en la sangre, y estos pacientes generan un aumento en la coloración de la piel, y ese aumento de la coloración de la piel es bastante llamativo, porque se deposita fundamentalmente en mucosas, es decir, lo vamos a ver en mucosa yugal, lo podemos ver en mucosa conjuntival, se ve fundamentalmente en zonas de pliegues, por ejemplo los pliegues de la mano, y se puede ver en cicatrices previas que tenga el paciente. Esta es una característica de las alteraciones de la piel en enfermedades, por ejemplo, como el Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. Bien. Bien. Damos algunos ejemplos. Bueno, lo que decíamos recién, la expresión fisionómica puede ser normal, puede estar concentrado, puede estar somnoliento, durmiente, ansiosa, dolorosa, como decíamos recién, puede estar deprimido, puede estar agitado, ansioso, ya lo dijimos. En cuanto a rubicundez, en la coloración, perdón, dijimos la rubicunda, dijimos la palidez, la cianosis, la ictericia, la melanodérmica, que ya es, por ejemplo, la que hablábamos de la insuficiencia suprarrenal primaria, y la tricrómica. Esta coloración la vamos a ver en una patología que se llama estenosis mitral, donde aparecen tres coloraciones diferentes, que es la rubicundez generalizada de la cara, con cianosis periorificiales y palidez a nivel de los párpados. De los párpados no, de los pómulos. Eso lo vamos a ver en la estenosis de la válvula mitral. Es una fase que raramente se ve en la actualidad, porque los diagnósticos de estenosis mitral se hacen con mayor, digamos, más rápido, y los tratamientos son bastante efectivos. Por lo tanto, para llegar a una tricrómica es bastante raro. Yo no he visto ninguna. Así es, bueno, otra definición: conjunto de datos manifestados en la cara del paciente, y podemos tener diferentes tipos de fascia. La normal, variable, va a depender de la estructura del paciente. No sé si vieron, digamos, los tipos de estructura general de las personas. Esto también afecta a la forma que tenemos en la cara. Obviamente la parte genética tiene un papel fundamental acá. Si somos asiáticos, genéticamente somos asiáticos, bueno, vamos a tener una estructura asiática. Si somos de origen africano, vamos a tener otras características. Si somos de origen italiano, tenemos otras características, españoles y así. Pero lo genético tiene mucho que ver. Después algunas fases que son importantes, y que a veces uno, con ver la cara del paciente, sospecha el diagnóstico. Obviamente que no lo hace el diagnóstico, pero ya empieza a sospechar que ese paciente puede tener alteraciones en algún lado en particular. Y en ella tenemos, por ejemplo, la fase hipocrática. La fase hipocrática es una fase que vemos en pacientes que están preóbito, ¿no? Que están agonizando, muriendo. Que es típica del paciente ojos hundidos, fijos, inexpresivos, el aleteo nasal. Eso lo vemos como forma de expresión de la insuficiencia respiratoria que generalmente acompaña este estadio. Palidez, cianosis labial. Pero bueno, eso lo vamos a ver en pacientes generalmente en los últimos momentos antes de fallecer.
La fascia renal podríamos decir que la podemos dividir en dos fascias. La fascia renal puede estar en relación con una insuficiencia renal, ya después verán qué es lo que significa eso, o en relación con una alteración de la permeabilidad del riñón, que es lo que puede generar un síndrome nefrótico. En la insuficiencia renal, el paciente va a tener edemas predominantes alrededor de los ojos, palidez cutánea. Va a tener palidez porque al haber insuficiencia renal hay menos eritropoyetina y hay menos producción de glóbulos rojos, como una de las causas de palidez por anemia. Y por otro lado, el aumento de la acumulación de urea genera una coloración típica de la piel y un afinamiento de la piel que es bastante característica, ¿no? Como un color terroso. Digamos, la coloración típica de la insuficiencia renal es una palidez terrosa, que tiene que ver con esta falta de eritropoyetina y tiene que ver con este aumento de los niveles de urea en la sangre. A diferencia de lo que es el síndrome nefrótico, que es una enfermedad por alteración de la permeabilidad del túbulo renal, los túbulos renales, al haber pérdida de proteína, disminuye la presión oncótica, a su vez el riñón, como detecta esta disminución de la presión oncótica, reabsorbe el agua y el paciente genera edemas. Y esos edemas afectan todo el organismo, incluyendo fundamentalmente los párpados, la zona más laxa de la cara, que son los párpados. Fascia leonina, créanme que esto no lo he visto nunca en mi vida, pero bueno, está escrito así, está en relación con la lepra lepromatosa. Pensaban que la lepra, acá en Mendoza no sé si es cacho de lepra, creo que no. Pero bueno, afecta la piel y afecta el sistema nervioso periférico. Los pacientes, aparte de tener este engrosamiento, como están viendo en la foto, tienen una pérdida de la sensibilidad de la piel. Entonces tienen lesiones relacionadas con la ausencia de sensibilidad. Los pacientes no tienen dolor. La fascia leonina típica son lesiones cutáneas, piel engrosada, marcas lepromatosas, alopecias, pierden el pelo de toda la cara y del cuero cabelludo. Se engrosa toda la piel, incluido la nariz, los labios, mejillas y mentón deformes, y también pierden el pelo a nivel de lo que es la zona de la barba y de los bigotes. La fase adenoidea, esto sí lo vamos a ver, se ve fundamentalmente en niños, cuando hay una hipertrofia de la adenoidea, el paciente tiene una regresión de tipo bucal, eso genera toda una alteración estructural facial, como están viendo ahí, y del paladar. Si vemos el paladar duro, tiene un paladar hendido, que se llama, por esa respiración nasal. Entonces se detecta rápido, digamos, la actualidad es difícil de ver. Fascia de vaso o fascia hipertiroidea, acá no les puesto ninguna foto, ¿no? El Graves' vaso es una enfermedad inmunológica y es la principal causa de hipertiroidismo que vamos a ver en la práctica clínica. Es una enfermedad donde se producen anticuerpos que generan estimulación de los receptores de TSH a nivel de la tiroides, entonces se genera un aumento del tamaño de la tiroides, un bocio difuso, produce un aumento de la función de la glándula, o sea, genera más T3 y T4, mayor liberación, y eso genera alteraciones a nivel metabólico celular que se expresan con varias manifestaciones clínicas, pero a nivel de la fascia, el paciente va a tener exoftalmia. La exoftalmia puede estar dada por una retracción del párpado superior en relación con el aumento de la glándula tiroidea, o en relación en la enfermedad de Graves' tiene, aparte del hipertiroidismo, tiene dos asociaciones importantes. Uno es el acúmulo de grasa retrovacular, que genera protrusión del lóbulo ocular hacia afuera, y también es causa de exoftalmia, y genera una alteración a nivel pretibial, que es un depósito de mixedema, que genera un edema duro a nivel pretibial, que solamente se localiza ahí, a diferencia del hipotiroidismo generalizado. Aparte de la exoftalmia, el paciente va a estar con el brazo delgado, presencia de bochos, como le decía. En general, el paciente está ansioso, sudoroso. Y esto lo podemos ver en la expresión facial. La mixedematosa, que sería todo lo contrario, el paciente hipotiroideo, donde vamos a ver
una fascia bien característica. Esto, cuando se acostumbran a verlo, uno rápidamente puede pensar que está ante un paciente hipotiroideo solamente por ver la cara, donde se redondea el rostro, se redondea la nariz, se engrosan los labios, la piel. La piel en general se pone gruesa y seca en todo el organismo, no solamente en la cara. Digamos, la piel de todo el cuerpo va a estar engrosado y seco. Se acentúan los surcos, van a haber infiltración de los párpados, y lo que pierden acá en las cejas escasas que he puesto ahí, fundamentalmente lo que pierden es la cola de la ceja, ¿eh? Los pacientes pierden la parte más externa de la ceja. Hay que diferenciarlo de otras enfermedades, como por ejemplo la sífilis. Cabello seco, aumenta la caída del cabello, ¿eh? Piel seca, bien característica. Estamos viendo acá a la izquierda abajo una fascia acromegálica, eso lo vamos a ver en la acromegalia, que es una alteración generalmente dada por adenomas de la glándula hipófisis, en la que se produce aumento de la producción y liberación de hormonas de crecimiento, que genera, perdón, la foto que vamos a ver acá, a la derecha arriba, perdón, donde vamos a ver un aumento fundamentalmente de los huesos planos, y eso va a generar esta cara que también es muy característica. Una vez que vean una acromegalia, no se van a olvidar nunca más, donde hay una prominencia de los arcos supraorbitarios clásica, prominencia de la masa facial, desarrollo maxilar inferior, nariz, labios y orejas, y todo bien puntiagudo y bien prominente. Fascia incusingoide, Cushing es por aumento de la función suprarrenal, o como normalmente lo vemos, tiene relación con el Cushing exógeno, que son pacientes que ante alguna patología requieren tratamiento corticoideo externo, y el tratamiento los lleva a un Cushing exógeno. Es lo más común. Puede estar también relacionado con un adenoma hipofisario, pero bueno, en general lo vamos a ver como secundario a la medicación del paciente. Tiene una característica, la cara en luna llena, que se llama, o el rostro bien redondo, presencia de acné, no solamente en la cara, en todo el organismo. Y acá no lo vemos, pero a nivel de la cervical posterior vamos a ver una jiba, como una flor muy típica del curso. Fascia parkinsoniana, esta es bastante típica de ver también, tiene una característica muy importante, que es la ausencia total de expresión, o también denominada cara de póker. El paciente puede estar triste, puede estar contento, puede estar riéndose, y ustedes no van a notar ningún tipo de expresión facial. Eso es bien típico. Y lo otro que vemos es, ya vamos a ver algunas otras características del Parkinson, sobre todo en relación con la marcha. Vamos a ver la presencia de una piel untuosa, una piel con el aumento de la secreción grasa, que también es bien típica. Entonces, el paciente que lo veamos inexpresivo facialmente y con piel untuosa, pensemos en una enfermedad de Parkinson. Fascia mongoloide, bueno, tiene que ver, ustedes saben que esta fascia está en relación con una cuestión genética. Hay, digamos, los mongoles nacen con esta fascia sin ningún tipo de alteración, son normales, o en relación con algunas cromosomopatías, como puede ser el síndrome de Down, donde esta fascia es bien característica, y a veces solamente con ver la fascia nosotros, en un recién nacido, podemos hacer diagnóstico de síndrome de Down, obviamente acompañado de otras cuestiones, pero a veces solamente viendo la cara del paciente, del recién nacido, podemos hacer un diagnóstico bastante certero de un síndrome de Down. Lo que tienen, bueno, abertura pupila estrecha, ojos oblicuos y separados, eso se llama hiperterorismo, y la presencia del síndrome redondo, y generalmente algunos tienen dificultad para cerrar la boca, o la lengua, digamos, después de meter la lengua, totalmente con la lengua para afuera. Fascia paciente deprimido, esto tiene que ver con los estados de ánimo, ¿sí? Eso lo podemos llevar a ver, ¿no? La fascia cerebrovascular, se ven en las afecciones de algunos sectores del tronco cerebral, donde fundamentalmente lo que se expresa son alteraciones muy rápidas de los estados de ánimo. El paciente pasa del llanto a la risa en segundos. Generalmente, tanto la risa como el llanto no son motivados, son inmotivados, o sea, no hay una causa por la cual el paciente tenga que estar
riéndose o llorando, y hablan de alteraciones fundamentalmente del bulbo. Fase de parálisis facial periférica. He puesto la periférica porque es la que se ve en la foto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia semiológica que vamos a ver entre una parálisis facial periférica y una central? En la periférica se va a afectar la hemicara y en la central solo es la parte inferior, algo así era, no me acuerdo. Está muy bien. La central estamos hablando del núcleo del nervio facial, ¿eh? Del séptimo par craneal. Estamos hablando por eso central, estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Por qué se lesiona? Y bueno, por un accidente cerebrovascular, por un isquémico hemorrágico, por una lesión tumoral. Puede lesionar la motoneurona superior, ¿sí?, del nervio facial, y va a generar típicamente una alteración de la hemicara correspondiente, pero desde el párpado inferior hacia abajo. Del párpado inferior hacia arriba, la fuerza, la parte motriz, está conservada. A diferencia de lo que es una parálisis facial periférica, que esta puede estar relacionada con un traumatismo, una lesión del nervio, quirúrgica, puede estar en relación con una parálisis por una infección viral, por ejemplo, causada por herpes. Ese tipo de lesiones del nervio periférico lo que se manifiesta es con una parálisis facial total. O sea, el hemilado, la hemicara afectada está toda paralizada, desde la frente hacia abajo. Como vemos bien la característica de este paciente, ¿sí? Este paciente que lo están viendo ustedes, ¿de qué lado es la parálisis facial? ¿Es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Es izquierda, Bien, es izquierda, ¿por qué? porque es donde no se le notan los pliegues de la frente y el ojo está abierto. Exactamente. Entonces, El ojo lo que pasa es que todo se desplaza para el otro lado. ¿Cómo? Exactamente, y la boca se va al lado sano. La Se va boca, al lado sano, en exacto. un principio se va al lado sano, que es el lado que tiene fuerza. Como el lado que está afectado es el que se paraliza, permite que el otro lado que tiene tono muscular y que tiene fuerza, hace que la boca vaya para el lado sano. Recuerden eso. Entonces, este paciente tiene una parálisis facial periférica, porque tiene afectado el auricular del ojo, y porque, como muy bien explicaste, tiene afectado los surcos de la frente, y por eso es periférica, y es izquierda por lo que dijimos recién. No se olviden nunca de eso, diferencia entre parálisis facial central y periférica, que el diagnóstico lo hacemos semiológicamente, y es muy importante, porque no es lo mismo tener un accidente cerebrovascular que tener una parálisis facial periférica a frigore, por ejemplo, que es bastante común y no tiene ninguna, digamos, no tiene la gravedad que tiene una ACV. Tiene gravedad fundamentalmente porque no pueden cerrar el ojo. La parálisis facial es periférica. A veces, si hay alteraciones en la oclusión ocular, puede generar sequedad del ojo y hecho úlceras corneales. Y obviamente hay una cuestión estética y de expresión que es importante recuperar. Dependiendo de la causa, la mayoría de las parálisis faciales periféricas se recuperan. La fase miasténica de Hutchinson, digamos, rara. La miastenia gravis es una enfermedad de la placa neuromuscular de origen inmunológico, donde se altera el sistema nervioso periférico, partiendo desde la placa, de la unión entre el nervio periférico y el músculo. Y fundamentalmente, o lo que más comúnmente afecta, es la apertura vertebral. Estos pacientes tienen una dificultad para abrir los ojos, que se expresa como se ve ahí en la foto. Pacientes generalmente, para mirar, tienen que levantar la cara hacia atrás, como tienen el párpado superior
tirado hacia abajo, necesitan poner en posición para poder ver. Bueno, otra característica de la miastenia en general es que mientras más usamos los músculos, más se manifiesta la debilidad. Entonces, normalmente estos pacientes se levantan con una mirada normal y a medida que van pasando los minutos, cada vez les cuesta más abrir los ojos. Fase de déficit mental, bueno, esto tiene que ver con el tipo de alteración que tengamos, pero bueno, fase etílica, eso tiene que ver no solamente la fase, sino la marcha, la expresión y demás. La fase esclerodérmica, esta no tengo foto, pero es bastante típica. La fase esclerodérmica, lo vamos a ver una enfermedad que se llama esclerosis sistémica, o esclerodermia, que es una enfermedad del colágeno también, una enfermedad donde se genera acumulación de colágeno y algunas otras sustancias en la piel y en otros órganos, pero a nivel de la piel genera, y de la cara fundamentalmente, un afinamiento de la piel, desaparecen las arrugas, y el afinamiento de todas las estructuras prominentes, sobre todo de la nariz, que es una nariz bien puntiaguda, y a nivel de la boca genera una disminución de la capacidad de apertura bucal, ¿sí? Por todo este acartonamiento que se genera en la piel, dando la fase esclerodérmica, o a veces lo van a leer como fase de pájaro, ¿sí? Por esta característica de boca chiquita y nariz bien repingada y fina. Bueno, esto es lo que vimos de la lepra, las mismas imágenes, nada más que más grandes, ¿no? Fase adenoidea, la fase mixedematosa, acromegálica, la fase parkinsoniana, Cushing, sí, o la parálisis facial periférica, izquierda, ahí se ve mejor. Como el ojo derecho está más abierto. La boca se va para el lado llano. Fíjense que la ceja izquierda está tirada para arriba, ¿ah? Porque como toda la fuerza que hace el auricular del ojo no está, el párpado queda liberado y se va para arriba, a diferencia del lado derecho. Dijimos fase miasténica, de Hutchinson. Bueno, ¿alguna pregunta de fases? Disculpe, doctor, ¿podría repetir la diferencia entre parálisis facial central y periférica? Bueno, semiológicamente la parálisis facial central se expresa con una alteración motora del séptimo par craneal, del nervio facial. Como es central, no se produce, no alcanza a haber entrecruzamiento con el lado contralateral, por lo tanto solamente se afecta desde el párpado inferior hacia abajo. Es decir, párpado inferior, párpado superior y frente están conservadas, a diferencia de una parálisis facial periférica. En la parálisis facial periférica se lesiona tanto el nervio facial de ese lado como el contralateral, y por lo tanto la parálisis facial es completa, es decir, también afecta frente y ojos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos rápido. Actitud de punto, todo esto está en el libro, ¿sí? Tiene que ver más que nada con la posición que tiene el paciente, ya sea erguida, sentado o acostado, y uno lo que valora es que si esa posición es voluntaria, es decir, el paciente elige esa posición, o es involuntario, un paciente que tiene un coma, por ejemplo, o tiene un trastorno motor severo y no pueda moverse, la posición que tenga en la cama o en la silla de ruedas va a ser en relación a cómo se mueva externamente. Entonces eso podemos decir que es pasivo. Lo activo está en relación a que el paciente, supongamos, entramos a la habitación de un paciente, está acostado del lado izquierdo, y esto puede estar en relación con que el paciente se sienta más cómodo.
¿sí? Es su lugar preferido, entonces decimos que es un decúbito activo preferencial, o sea, lo elige el paciente porque le gusta. Ahora, podemos tener un decúbito activo, lateral, por ejemplo, obligado. ¿Mm? ¿Qué significa obligado? Bueno, que hay alguna alteración que hace que ese paciente tenga que estar en esa posición, porque si no, aparece algún síntoma. Por ejemplo, paciente que está ortopnéico, cuando dan insuficiencia cardíaca, creo que ya han visto disnea. No, doctor. No todavía. Bueno, ortopnea es la disnea que aparece cuando uno se acuesta y normal, digamos, la principal causa es la insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca. Entonces el paciente va a tener una posición sentada, pero con una cuestión, digamos, obligada, no es preferencial, sino se acuesta y empieza con disnea. Entonces el paciente va a estar sentado. O, por ejemplo, un paciente que tenga una pleuritis, una inflamación de la pleura del lado izquierdo. ¿Sí? La inflamación de la pleura produce dolor en puntada de costado. Entonces el paciente se acuesta del lado donde tiene la lesión. Chicos, ¿puede ser que al doctor se le fue la conexión? Sí, Sí, parece que sí, se le parece cortó. que se le cayó. Sí. Ah, Sí, bien, parece que sí. no sabía si era yo. Aprovecho a preguntarles, además de pleuritis, ¿qué otro ejemplo fue que dio recién? Insuficiencia cardíaca. De tipo congestiva, la insuficiencia cardíaca. Genial, gracias. ¿Escuchan? Sí, doctor, ahí sí te escucho. Sí, doctora, ahí se escucha bien. ¿Hasta dónde escucharon? Yo les preguntaba de los pistotones, ¿eso lo escucharon? No, no, doctor. Bueno, Dio dos ejemplos, decía, creo, nada No, lo más. último, lo de la
está del lado que tiene la lesión. Ah, mira. Actitud no vieron nada. Cúbito. Cúbito voluntario, involuntario. No, eso nada. Eso solo lo nombró, Bueno. doctor, los de cúbitos voluntario e involuntario. Y después nos dio un ejemplo de actitudes involuntarias. Ah, bueno, ahí está, involuntario. ¿Qué es lo que es involuntario que estábamos viendo recién? Son todas pasivas o involuntarias, lo mismo, que están en relación con alteraciones musculares o neuromusculares. Teníamos ortótono, que tiene que ver el paciente que está recto, opistótono, que es el paciente que involuntariamente tiene todo el tronco flexionado para atrás. Y ahí le pregunté en qué patología vemos el opistótono. Bastante típico. En el Si lo botulismo. vemos, deberíamos. En el botulismo. No, en la otra. Ah, No, en opistótono. la otra. Opistótono. En el tétano. Muy bien. Tétanos. Agustina Micaela, bien. En el Sí, tétano. tétano. El botulismo, acuérdense, hay una pérdida de fuerza muscular. En la tetania hay una contractura involuntaria persistente de los músculos que llevan a este opistótono. Bueno, los demás son raros, tienen que ver con enfermedades neuromusculares no muy comunes, y esta sí es importante, la posición en gatillo de fusil, que es esta, que lo vamos a ver como actitud meningítica también. El paciente tiene una rigidez de nuca, bastante típica, con la cabeza tendiente hasta la flexión posterior, y que nos va a costar, o incluso no vamos a poder hacer una flexión anterior del cuello. Esa es la posición meningítica con gatillo de fusil. Eso lo vamos a ver en qué patología, por ejemplo. Meningitis. ¿Meningitis? Meningitis. Parkinson, lo que yo le decía, el tronco o el eje del paciente está tirado hacia adelante, pueden tener temblores, acuérdense que el Parkinson normalmente está acompañado de temblor, pero a veces no lo tiene, no deja de ser un Parkinson, y otra característica muy importante es que estos pacientes tienen una alteración de los movimientos, les cuesta empezar los movimientos y les cuesta parar los movimientos, o sea, les cuesta empezar a caminar, y una vez que están caminando les cuesta dejar de caminar. Por eso estos pacientes tienen frecuentemente caídas, por esta alteración motora. Actitud cerebelosa, se ven patologías del cerebelo, puede ser izquierdo, derecho o bilateral. De origen pueden ser isquémicos, pueden ser hemorrágicos, pueden ser tumorales, pueden ser traumáticos, pueden ser degenerativos. Y el paciente, acuérdense que el cerebelo, dentro de sus características, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, la ausencia de esta ayuda cerebelosa para el equilibrio genera que el paciente tenga que aumentar su base de sustentación. Lo vamos a ver con las piernas separadas una de la otra. Normalmente tiende a llevar el cuerpo hacia adelante. Obviamente, que si el síndrome es hemicerebeloso, se está afectado una de las partes del cerebro, vamos a tener una lateralización hacia el lado de la lesión. Bueno, la Marta, creo que es lo último. Vamos a evaluar si es normal o anormal. La Marta normal se llama eubásica y la Marta anormal decimos que es disbásica. Obviamente que la Marta normal la vamos a ver cuando el paciente camina y parte de lo que nosotros vamos a escribir dentro de la enfermedad actual. Marcha eubásica, el paciente camina normal. Cuando hay una alteración en la marcha, ahí hablamos de marcha disbásica y ahí podemos poner las características de esa marcha que nos orienta hacia una patología. Normalmente las marchas, las disbásicas, tienen un origen en enfermedades del sistema nervioso.
como ya vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la marcha? Bueno, si los movimientos son simultáneos, ¿qué es lo que es una marcha normal? Bueno, si los movimientos son simultáneos, uno precedido del otro, son sucesivos, guiado por cinesia, y si tienen la misma magnitud. O sea, los pasos son de la misma distancia. Guiado por cinesia lo podemos evaluar haciéndole que el paciente haga este movimiento con las manos, ¿verdad? De rotación rápida de las manos. Esto es diadococinesia. Si yo soy incapaz de hacer esto, hablo de una adiadococinesia y normalmente eso aparece en enfermedades del cerebro también. Y simultáneo sería el caminar que viene un paso después el otro y después el otro y después el otro. Dijimos eubástica normal, disbástica alterada. Vamos a las disbásicas. La marcha senil, que estas son por alteraciones, digamos, son multicausales, son por alteraciones degenerativas propias del aumento de la edad, donde no solamente está lo que es el sistema nervioso periférico, sino que también está alterado la parte muscular, está alterado la parte articular también. ¿Sí? Estos pacientes por ahí acompañan sus debilidades a artrosis o algún otro tipo de enfermedad degenerativa articular, el cual era una marcha muy característica. Normalmente buscan ayuda, ya sea una ayuda, un soporte humano o un soporte con un bastón, y obviamente tienen mucho más incidencia de caídas de estos pacientes, ¿no? La marcha senil es una marcha que se asocia a aumento de caídas y de complicaciones derivadas de esa caída. La marcha hemipléjica, de segador, en guadaña, discópoda o de TOC. Esta es una marcha que vamos a ver fundamentalmente cuando hay una alteración de la motoneurona superior, pero no agudo, sino crónico, cuando el paciente libera la médula, aparece la espasticidad, que van a ver después en neurología, si que lo han visto, y eso se manifiesta con una marcha ensegadora, porque el miembro afectado está hipertónico, no hipertónico, perdón, y tampoco rígido, está espástico. Hay espasticidad de ese miembro, hay una dificultad para el movimiento, que puede ser parcial o total. Si hay una hemiplejía, digamos, total, si hay una hemiparesia, es parcial, y eso se manifiesta en la marcha con digamos, el pie que está, el miembro inferior que está sano lo mueve bien, y el otro lo mueve en forma de segadora, ¿verdad? Como una extremidad sin flexionar la rodilla, en círculo hacia afuera del eje del cuerpo. Esto lo vemos en lesiones piramidales, lo más común en los accidentes cerebrovasculares. La marcha en tijeras, es cuando la motoneurona superior está afectada bilateralmente. Lo mismo que la que vimos recién, nada más que bilateral. Normalmente lo vamos a ver cuando el daño de la motoneurona superior se ve por alteraciones, por ejemplo, en el caso que estamos viendo en la foto, de una hipoxia relacionada con el parto. Genera un daño cortical, en este caso difuso, se afecta a la motoneurona superior, se libera la médula y genera espasticidad en ambos miembros inferiores, y la marcha, en vez de ser de un solo miembro, es de los dos, y por eso se llama en tijera. Marcha tabética terrenante. Saben que todo tiene que ver, en definitiva, con el sistema nervioso. La marcha tabética terrenante, ¿saben lo que es el tabes? Una palabra muy antigua, pero bueno, la semiología es antigua, así que usa palabras antiguas. ¿Saben lo que significa tabes? ¿A qué enfermedad se refiere? Yo sé que el TAVE se refiere a la sífilis, pero no sé exactamente si el TAVE es Muy la bien. marcha o... Muy bien. No. Tabes es sífilis, ¿no? Un sinónimo de sífilis. Entonces, la marcha tabética o marcha sifilítica también la podríamos llamar. Acá, la sífilis terciaria, puede producir alteraciones de los cordones posteriores de la médula, generando esta marcha muy típica, donde el paciente, digamos, el caminar es lo que se llama pie drop. El paciente, cuando uno levanta el pie, no puede mantener el pie, sino que se le cae,
tiene que levantar mucho más el pie por esta caída, por este pie drop, y apoyar después cuando baja el pie. Esa es la característica típica del través dorsal. ¿Sí? Pie drop. Levanta el pie cae para adelante. Otra alteración que se ve en la marcha diabética es la propiocepción de los miembros inferiores. Por lo tanto, van a ver que los pacientes con marcha diabética, cuando apoyan el pie, lo hacen con fuerza. ¿Sí? Por esa pérdida de una parte de la sensibilidad profunda, que es la propiocepción. Marcha parkinsoniana, o festinante, también lo pueden llegar a leer por ahí, es una marcha, como decía yo, con dificultad para empezar los movimientos y dificultad para terminarlos. Normalmente son pacientes como la actitud, digamos, llevan el eje hacia adelante, eso les permite que el centro de gravedad se vaya adelante y los ayude a empezar el movimiento. Normalmente son de pasitos cortos, muy cortitos, y no mueven los brazos, como así como vimos que la fase parkinsoniana no es inexpresiva, el caminar de estos pacientes también tiene esas características de poca expresividad. Pasos chiquitos, no mueven los brazos, y les cuesta empezar y les cuesta terminar el movimiento. La marcha cerebelosa, esto tiene que ver con lo que hablamos recién de la actitud del 8 es ampliar, aumentar digamos, el plano de apoyo, y eso se puede ver expresado también en la marcha. Porque vamos a tener una marcha cerebelosa, o del ebrio, o estudiante, como está expresado ahí, donde el paciente digamos, le va a dificultar, no tiene alteraciones de la fuerza. Eso es lo importante. Entonces, si nosotros medimos la fuerza de las piernas, esta está conservada, pero le cuesta, primero, saber en qué posición tienen los miembros inferiores, les cuesta movilizarlo, y si estos pacientes nosotros le cerramos los ojos, lo hacemos que den un paso hacia adelante, y un paso hacia atrás, y un paso hacia adelante, y un paso hacia atrás, hace una marcha típica que se llama marcha en estrella, van como dibujando una estrella en el piso. Eso se ve en las afectaciones del cerebro. Este es el pie drop. Si me equivoqué. La diabética no es el pie drop, no es el que se le cae. La diabética es la alteración de la propiocepción. Entonces levantan más el pie y al caer hacen fuerza. El pie drop lo vamos a ver en la marcha de Stipe, o del trepador o de esquina, donde sí, acá lo que vamos a tener es una alteración del nervio ciático, básicamente, del nervio ciático popliteo externo, que es fundamentalmente digamos, la parte del sistema nervioso periférico que inerva todos los músculos que generan flexión anterior del pie. Por lo tanto, ahí sí aparece lo que yo mal les dije recién. Aparece ese pie drop, tienen que levantar más el pie cae, y cuando tienen que pisar, lo hacen primero con la punta del pie, con la parte de delante, para después apoyar el resto del pie. Esto lo podemos ver en lesiones propias, con traumatismo, o en polineuropatías, afectaciones, enfermedades del sistema nervioso periférico. Entonces, profe, digamos, ese patrón al caminar también sucede en la sífilis o no? Lo que se describió Claro, de la que sífilis terciaria. No, perdón, ahí es donde me equivoqué. El TAF dorsal o la sífilis dorsal es cuando se afectan los cordones posteriores en la sífilis terciaria. ¿Sí? Y da una marcha así. ¿Se trabó de nuevo? ¿Me ven?
¿No vieron nada? No, doctor. No. A ver. Veamos. ¿Están viendo la presentación? No, No, doctor. yo hace rato que no la veo, la presentación. Solo a usted lo veo. Claro, desde que volvió ya no está presente. Se perdieron todo lo mejor. No, mentira. Bueno, lo que quería mostrarles es videos de Marta. ¿Sí? Usted me preguntaron el tabés dorsal. Yo le expliqué que era una lesión de los cordones posteriores de la médula, y lo que es al revés de lo que yo les explicaba, es una marcha taloneante, o sea, lo que apoya primero al paciente es el talón. No sé si están viendo ahí. Sí, ahora sí, doctor. Bueno, este es el tabés dorsal. Así debería ser la marcha. ¿Ah? Levanta más de lo normal el pie y tiende a apoyar con fuerza y con el talón. Por la pérdida de la propiocepción. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, doctor. Vamos a ver una espástica, la de tijera. ¿No? Esta con el que era por lesión de la vía piramidal bilateral, de la motiloma superior. Bien. Esto es por espasticidad. A ver si había otra, por ejemplo, la táxica. Es más fácil. Bueno, este es un paciente con un síndrome cerebroso. No es un actor. Eso también se llama marcha del ebrio. Esta es otra característica que no tiene que ver con la marcha, que es la alteración de la llama dismetría. Los pacientes tienen, en el síndrome cerebeloso, la dificultad para localizar, digamos, el movimiento fino para localizar objetos. En este caso, la nariz. El brazo derecho está normal, el brazo izquierdo es cerebeloso. Fíjense, la fuerza está conservada, el paciente mantiene el brazo erguido, pero a la hora de encontrar su nariz, le cuesta. Y esto sobre todo, si por ejemplo le decimos al paciente que cierre los ojos. Eso es típico del síndrome cerebroso. Que repito, no es una alteración de la fuerza. Si nosotros valoramos la fuerza, debería estar conservada. A lo que hay una dismetría. Pues no se encuentra en la nariz. Marcha parkinsoniana, ya que terminamos. Pasos cortos, no mueve los brazos, el temblor que vemos en la mano. Este es el temblor típico del Parkinson. Recuerden que es un temblor voluntario. Y como lo ven ahí, se llaman cuentamonedas. A veces están así. Lo que les decía, bueno, fíjense la falta de expresión de la cara. ¿Sí? Bueno, that's all follows. ¿Preguntas? ¿Tiene, doctor, algún video de la marcha de Trendelenburg? Creo que sí. ¿Esos videos los puede subir a la cátedra virtual o los buscamos en YouTube? No, yo se lo intento subir a ver si puedo.
Esto es lo que vemos, es lo que tiene este paciente, tiene una lesión del glúteo medio acá. El tema de este paciente, No estoy viendo nada. porque se llama mal. No está presentado porque- la pantalla. Bueno, yo... Tienen razón. Tienen toda la razón. Manta de pato también se llama esto. Yo voy a intentar, voy a subir esos videos a la plataforma. Si en caso que no pudiese, se los paso de alguna forma. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, adiós. Que estén bien. Hasta Chao, luego, doctor. doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Muchas gracias, doctor.